Entonces, personas dispuestas de esa manera se reúnen y se les hace una encomienda. Se les hace la encomienda de pensar y ponerse de acuerdo sobre unos principios básicos que sirvan para establecer un sistema social, ¿verdad? Pero para hacer eso, en Rawls tiene una preocupación fundamental, ¿verdad? La preocupación fundamental de Rawls es la imparcialidad. ¿Okay? Porque para Rawls la característica definitoria de la justicia es la imparcialidad. Si no hay imparcialidad, no hay justicia, ¿verdad? Entonces, el asunto es, si nosotros nos vamos a reunir a estas personas que son egoístas moderados y los vamos a ponerse de acuerdo respecto a unos principios de justicia fundamentales para organizar la sociedad, ¿cómo nos vamos a asegurar de que esos principios que ellos van a formular van a ser imparciales? Que no van a reflejar las posiciones y las preferencias de ellos. Entonces, Rawls crea este mecanismo que se llama el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es una situación hipotética en que se les pide a esas personas que no tomen en cuenta, es decir, que olviden todas las circunstancias que los relacionan con todo otro ser humano. Vamos a olvidar nuestra preferencia sexual y nuestro sexo, vamos a olvidar nuestra nacionalidad, el deporte que nos gusta, vamos a olvidar la religión que tenemos, nuestra raza, nuestro idioma, ya dije nacionalidad, ¿qué más? Posición de clase, profesión, género, todo aquellas condiciones que nos vinculen, ¿perdón? Sí, todas aquellas cosas que nos vinculen a otras personas para formar grupos, ¿verdad? Pero no lo vamos a ignorar todo, hay unas cosas que nosotros vamos a saber, vamos a conocer la cultura, pero no el lugar que ocupamos en ella, ni vamos a saber, por ejemplo, que hay música clásica y que hay reggaetón, pero no vamos a saber si nos gusta el reggaetón o la música clásica. Y vamos a conocer historia de la ciencia y de las artes, pero no nuestro lugar en ella, ¿verdad? Entonces, bajo este velo de la ignorancia, vamos a deducir unos principios de justicia que nos permitan conducir la sociedad de una manera justa. Entonces Rawls argumenta que personas colocadas bajo una posición como esa, cualquier grupo de personas, ¿verdad? Porque esta es una teoría universalista. Cualquier grupo de personas concebidas de esa manera y colocadas en una posición como esa, tendrían que llegar a la conclusión de que los principios de justicia deben ser dos. El primero es que cada persona tendrá la mayor igual libertad compatible con la libertad de todos los demás, ¿verdad? Porque una vez se levanta el velo de la ignorancia y nosotros recordemos todas las cosas que habíamos olvidado, ¿verdad? Eso será lo que nosotros habremos querido maximizar, la mayor igual libertad compatible con la libertad de los demás. Lo que pasa Adelante. es que antes de eso, Sí. Rawls dice que es fundamental, los individuos tienen un conocimiento específico, y es que existen unos bienes primarios, Sí. y que el egoísmo
moderado del que tú hablas los lleva a querer tener la mayor cantidad de bienes De esos primarios bienes posible. Sí. Y por Claro. eso es que Hay que tener esa, Hay que- seguro que exacto. sí. Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros colocados bajo el velo de la ignorancia, y entonces yo llamo a Ivette aparte y le digo, Ivette, vamos a formular cuando volvamos a la reunión, vamos a formular un principio de justicia que beneficie a los profesores universitarios. ¿Verdad? Entonces tú y yo nos ponemos a hablar con la gente allí y ponemos la cosa de tal manera que el principio de justicia beneficia a los profesores universitarios. Entonces Ivette se va a negar, porque Ivette me va a decir, pero es que yo no sé si cuando se levante el velo de la ignorancia yo voy a ser profesor universitario, ¿verdad? A lo mejor yo soy gerente de una tienda y entonces he creado una situación y voy a tener menos acceso, ¿verdad?, a esos bienes primarios, o más acceso a esos bienes primarios que él menciona. Ok. De modo que ese es el primer principio. El segundo principio es que habrá desigualdades que tendremos que aceptar como justas, ¿verdad? Del mismo modo que a Cohen le parecía que las desigualdades que surgían como resultado de las decisiones conscientes de la gente, decisiones no forzadas, que esas desigualdades seguían siendo desigualdades, pero no se podían considerar como injustas, ¿verdad? Pues entonces Rawls dice, hay desigualdades que tenemos que considerar como justas, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar como justas aquellas desigualdades que llenen dos requisitos, ¿verdad? Aquellas desigualdades que redunden en beneficio de todos y especialmente de los más desventajados, ¿verdad?, se van a considerar como justas, siempre y cuando las posiciones de privilegio que surjan como resultado de esas desigualdades estén igualmente asequibles a todos los miembros de la sociedad competentes para ocuparlas. Vuelvo de nuevo a eso. ¿Okay? Las desigualdades que se van a considerar como justas son aquellas que redunden en beneficio de todos y especialmente de los más desventajados. Y hay alguien que quiere entrar y tú estás tapando. Eso es lo primero. Y lo segundo es... Ay, gracias. Y lo segundo es que si hay una desigualdad hay un privilegio, hay una posición de privilegio, ¿verdad? Porque ese es el punto de que hay una desigualdad, es una condición, una consecuencia inevitable de tener una desigualdad, que hay una situación de privilegio. Si hay una situación de privilegio, entonces esas posiciones de privilegio que surjan como resultado de esa desigualdad van a estar igualmente accesibles a todos los miembros competentes de la sociedad. ¿Ya? Eso para que la desigualdad no se perpetúe en una clase. Y entonces aquí es donde Cohen entra en desacuerdo. Porque Cohen, y estas son las críticas de Cohen. Cohen argumenta Cohen coge un caso particular de la aplicación del segundo principio, ¿verdad?, sobre las desigualdades. Coge un caso particular y lo examina muy detenidamente. Y entonces es el caso, por ejemplo, que se utiliza con frecuencia en el sitio donde él vive y entre nosotros, que es el argumento de que es necesario cobrarle menos impuestos a la gente más competente
que los más competentes deben pagar menos impuestos y tener otros beneficios, porque de esa manera eso es lo que sirve de incentivo para que ellos mantengan su alta productividad, y que esa alta productividad va a redundar en beneficio del resto de los miembros de la población, y que si ellos no tienen, y que si ese grupo productivo no tiene particular acceso a esa riqueza que se les da como estímulo, como incentivo, si no tienen eso, pues entonces su productividad va a bajar y todos se van a perjudicar, y los más perjudicados van a ser los más desventajados, ¿verdad? Esta es la versión de ese argumento que Cohen recoge. Y entonces Cohen argumenta que esa argumentación descansa sobre el hecho, para ser creíble, descansa sobre el hecho de que estas personas productivas de la sociedad que reclaman la necesidad de ese privilegio para mantener su productividad, no están dispuestos a continuar trabajando bajo condiciones de igualdad. Como no están dispuestos a continuar trabajando bajo condiciones de igualdad, entonces su argumento se convierte en una especie de self-fulfilling prophecy, ¿verdad? Nosotros nos negamos a trabajar a menos que no tengan este incentivo, y por lo tanto nosotros estamos creando las condiciones necesarias para la desigualdad de la cual nos estamos beneficiando. Es decir, la necesidad, la desigualdad que se está produciendo no se está produciendo sino porque ellos deliberadamente la crean al demandar estas condiciones, ¿verdad? Entonces Cohen argumenta que esta no es una situación naturalmente impuesta, que es una situación deliberadamente impuesta. Entonces hace otra pregunta, ¿verdad? Hace la pregunta de ¿por qué un grupo de personas viviendo bajo el mundo de Rawls, bajo el primer principio y el segundo principio, por qué estas personas estarían interesadas en adquirir semejante principio, semejante privilegio? Y entonces Cohen argumenta porque estas personas realmente no creen en el segundo principio. Estas personas realmente no creen que la desigualdad debe beneficiar a los más desventajados. Ellos creen que la desigualdad los debe beneficiar a ellos y están utilizando la situación de los más desventajados como una excusa, ¿verdad?, para esto, ¿verdad? Entonces entra ahí en una crítica más sistémica de Rawls, porque Rawls argumenta que los principios de justicia tienen que ser aplicables al sistema político, pero que la vida privada, ¿verdad? Una vez el sistema político se deja llevar por los primeros principios, por los dos principios fundamentales, ¿verdad? En la vida privada la gente debe estar en la libertad de funcionar moralmente como sea su preferencia, ¿verdad? Porque este es el área de lo privado, ¿verdad? Esta distinción entre lo privado y lo público, de que hay un área en que las reglas públicas la vida social está regimentada públicamente, y hay una área privada en que no, en que es el custodio del individuo. Esta es una distinción extremadamente fundamental en el liberalismo, ¿verdad? Y en cosas bien importantes que se sostienen desde esa creencia, como nuestra concepción de los derechos humanos, ¿verdad? Están en una sociedad liberal, están fundamentados sobre esa distinción. Y entonces Cohen no está tratando de invalidar la distinción, ¿verdad? Cohen está aceptando la distinción entre lo privado y lo público. Tengo que hacer esa excepción porque hay gente dentro de la tradición socialista que trata de invalidar la distinción, pero Cohen no está tratando de invalidar esa distinción. Cohen está diciendo
que la ética que subyace a las reglas morales, a las reglas de justicia de Rawls, tienen que ser parte no solamente del sistema político, ¿verdad?, sino que tienen que formar parte de un ethos social, de una cultura moral social que le permita a la gente funcionar dentro de las reglas en todo momento, porque de otra manera tú vas a tener una población tratando de buscar mecanismos para invalidar la segunda regla en su beneficio, ¿verdad? Y que a él le parece que Rawls es inconsistente cuando Rawls no ve, por una parte no ve esa vulnerabilidad de las reglas, ¿verdad?, que se presta a la manipulación del grupo más productivo, y por otra parte piensa que para que el sistema fuese exitoso tendría que haber una moralidad social que inhibiera a los partícipes de adoptar ese mecanismo. Voy a detenerlo aquí, sin entrar en otras ramificaciones, para dejar algún tiempo para que conversemos antes de que el tiempo nos absorba totalmente. Así que estoy dispuesto a... Bueno, una distinción entonces entre Rawls y Cohen sería que para Rawls su justificación, su ejercicio mental, su experimento mental del velo de la ignorancia, los individuos al final del día no tienen tampoco que tener una moral, sino ser simplemente racionales. Así es. Mientras que Cohen ya reconoce que esto del debate entre los liberales y los comunitarios, Cohen sí reconoce que tiene que haber unos fundamentos, por llamarlo, extrarracionales. Claro, sí. Y además también extrarracionales en el sentido de que van más allá del proceso deductivo, ¿verdad? Y tienen que tener unas consideraciones éticas que permeen la vida social, ¿verdad? Otra distinción sería que Cohen, Rawls, muy al final de su vida y a fuerza de mucho debate, creo que estuvo dispuesto a admitir que el liberalismo implica una ética y que por lo tanto no es éticamente neutral. Sí. Que es una de las cosas que él pretendía al principio. Exacto, sí. Esto es metafísicamente neutral y éticamente neutral. Exacto, sí. O sea que ya, y Cohen pues ya parte de una premisa donde el liberalismo implica una ética y esa ética, por lo tanto, entonces el liberalismo no es neutral éticamente. Claro. Profesor Betancourt iba a decir algo. Sí. Que no es tan, que fíjate, Rawls no es tanto el racionalismo lo que pide, sino que las personas sean razonables. Okay. A Rawls no le interesa mucho que las personas sean racionales, es que sean razonables. Okay. Lo que pasa es que Rawls tiende a una trampa, porque sí hay esa transformación de la teoría de la justicia al liberalismo político, al segundo libro y al final, ¿verdad?, de Law of Peoples o el derecho de gente. Hay varias transformaciones y una de las más importantes que él acepta, esto no es una teoría universal, esto es una teoría para una sociedad liberal democrática. Sí. No solo eso, sino que acepta que una sociedad liberal democrática que tiene una experiencia histórica y no de cualquier experiencia histórica, sino de una tradición constitucional fuerte, sí. ¿no? Y va añadiendo otras cosas. Sí, Estados Unidos. Lo que pasa es que él no es seguro. Y termina siendo un comunitario. Lo que pasa es que hay dos cosas por las cuales él no cae en el comunitarianismo y por cual el debate todavía sigue, ¿verdad? Continúa y es ad nauseam, porque ya a veces las distinciones entre uno, el otro son tan, ¿verdad? Son lo que Freud le llamaba el narcisismo de la pequeña diferencia. Pero hay algo que Rawls nunca, ni ningún liberal va a renunciar, y es lo que él le llama the priority of the right over the good.
Claro, Exacto. claro. Ahí, o Sí, sea, eso seguro. jamás. Sí. Y siempre sobre esa distinción va a estar, ¿verdad? Que inclusive cuando él acepta que el liberalismo puede tener, ¿verdad? Se puede considerar como una doctrina moral o que tiene elementos morales, él dice, pero no es una comprehensive moral doctrine. Claro. ¿Por qué? Porque un comprehensive moral doctrine siempre va a tener para él la prioridad del bien sobre Lo correcto. lo correcto, Sí, ¿verdad? sí. Y el liberalismo, él dice, el principio fundamental del liberalismo es su propia condición, que es the priority of the right over the good. Por eso es que el reasonableness de él, ¿verdad? Lo razonable. Él le pide a los ciudadanos que tienen que ser razonables. Y tu razonabilidad Ajá. recae sobre el hecho de que tú tienes que aceptar y estar dispuesto a que nunca vas a poner el The bien good over the right. over the right. Sí, déjame explicar eso un poquito. Déjame explicar eso un poquito para que nos unamos acá.